En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida a estos minutos de estudio de la lección de la escuela sabática. Deseas llenar tu mente, tu alma con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso oramos para que tu vida sea enriquecida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que te unes por diferentes medios: audio, televisión, radio, YouTube, también el Facebook, etc. Si nos acompañas por las redes sociales, por favor, comparte este estudio con tus amigos y familiares para que muchos sean bendecidos. Claro que sí. Hoy saludamos con cariño a la hermana Nila Martínez, quien nos dice: hola, Pastor Grieve y hermana Nesí, hace tiempo que no puedo congregarme en la iglesia, pero sí estamos conectados con ustedes, la Voz de la Esperanza. Viralizo en Facebook sus programas y agradezco a Dios por tenerlos en las redes sociales. Soy de Coipue Viejo, 9ª región, Chile. Les deseo muchas bendiciones. Qué hermoso país es Chile. Así es. También recibir noticias de su parte, hermana Nila. Hermoso. Usted tiene el mismo nombre que mi madre, Nila. Sí, cierto, ¿verdad? Qué cosa, qué coincidencia. Coipue Viejo está en la región de Araucanía, en Chile. Bello país sudamericano. Así es. Dios fortalezca su fe, que cada día usted pueda sentir su divina presencia en su vida. Le agradecemos porque comparte esta programación cada semana. Sígalo haciendo. Así es. Dios le bendiga ricamente, hermana Amén. Nila. Esta semana estudiaremos la lección número 12 para el 21 de diciembre de 2024. Se titula La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y como solemos hacer, pidamos a Dios que guíe nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias por el alto privilegio de poder abrir tu Santa Escritura para aprender lo que tú quieres enseñarnos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aceptar el mensaje que tienes preparado para nosotros. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Los líderes judíos afirmaron que Jesús debía morir porque declaraba ser hijo de Dios. ¡Qué irónico, Nesí! Que Dios fuese asesinado porque afirmaba ser Dios. Tremendo. En verdad, Jesús es Dios y lo reveló de la manera más clara. El hecho de que los líderes religiosos rechazaran esa revelación demuestra que tenían una opinión muy diferente y errónea de la imagen de Dios. Así fue como Jesús, el revelador de Dios, fue rechazado y ejecutado porque el Dios que él reveló no era el Dios que la gente quería. Ahora, hermanos, el texto de esta semana se encuentra en Juan, capítulo 18, versículo 37. Y dice así, leamos juntos. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es interesante notar que Juan presentó la crucifixión, la muerte más vergonzosa y humillante, como un evento sumamente glorioso. Con su muerte, Jesús, el segundo Adán, derrotó a Satanás y cumplió la misión de salvar a la humanidad pecadora. Una vez cumplida la misión de salvación de Jesús, su Padre aceptó su sacrificio e hizo posible que todos los que creamos en su Hijo seamos salvos. En esta semana estudiaremos puntos importantísimos y tocaremos algunos temas paradójicos. Por ejemplo, ¿por qué es importante asegurarnos de que la cruz y la resurrección estén unidas
pero que la cruz sola no sea el enfoque principal. ¿De qué manera se ha paganizado el sacrificio de Jesús? ¿Y qué podemos aprender del encuentro de Jesús con María, su madre terrenal, en la cruz del Calvario? La crucifixión y resurrección de Jesús son el ápex culminante del Evangelio de Juan. Los primeros 10 capítulos abarcan 3 años y medio del ministerio de Jesús. En cambio, los capítulos del 11 al 20 abarcan aproximadamente 1 a 2 semanas. Es cierto, los 4 evangelios presentaron la muerte de Jesús, pero de diferentes maneras. Los relatos son compatibles, pero cada autor enfatizó puntos claves que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Mateo destacó el cumplimiento de las Escrituras. Marcos recalcó el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Lucas se centró en la cruz como sanación y salvación. Sin embargo, el apóstol Juan presentó la cruz como la entronización de Jesús. Ese enfoque de entronización es una imagen irónica, porque la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. ¿Saben? Sí, el contraste apunta a la descripción profundamente paradójica de Juan. Jesús muere en vergüenza, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Tremendo, ¿no es cierto? La ironía. Verdad que sí. Ahora, analicemos por un momento la cosmovisión de Pilato versus la de Cristo. La percepción del gobernador romano, lógicamente, se basaba en un rey y en un reino temporal. Pero Jesús se basaba en un reino espiritual y eterno. A pesar de todo lo negativo que podamos mencionar, evidentemente Pilato percibió al hombre que tenía delante de él como alguien diferente a los demás. No lo vio como lo veían los líderes judíos y la turba, como alguien que merecía ser ejecutado, ¿no? Sucedió que en la breve pero significativa interacción entre los dos, Jesús le dijo a Pilato que había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, lo que hemos estudiado anteriormente. Pilato nunca había oído a nadie hablar de la verdad de una manera tan autoritaria. Es cierto. Y crucialmente le preguntó, ¿qué es la verdad? Pero con nerviosismo no esperó la respuesta de Jesús. ¿Será que nosotros a veces emulamos la impaciencia de Pilato? Sí, yo a veces caigo en eso. Le hacemos buenas preguntas a Dios, pero no esperamos sus respuestas. Cuán diferentes serían nuestras vidas, hermanos, si escucháramos más atentamente lo que Dios desea decirnos. Con demasiada frecuencia nos centramos en nosotros mismos. Imagínate cuántas ideas útiles Dios podría darnos si aprendiéramos a mantener silencio y escucháramos más. Tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, escudriñemos la parte del domingo 15 de diciembre titulada ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, porque quieren poner en tela de juicio el mismo principio de la verdad. Cierto. El enfoque de Juan, capítulo 18, versículo 28 al 38, no describe detalladamente el juicio de Jesús. Más bien se centra en el momento en que Jesús estuvo ante Poncio Pilato. Era temprano por la mañana. Irritado, el gobernador le preguntó, ¿eres rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta, invirtiendo los roles. ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho?
Ah. Como lectores nosotros sabemos que Jesús es rey, pero Pilato respondió con una pregunta adicional. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Wow. Lógicamente se trataba de una evasiva, enraizada en el fastidio que le produjo la pregunta de Jesús. Y ese fue el primer paso del gobernador para alejarse de la verdad. Así permitió que el prejuicio bloqueara su percepción. ¿Y cómo respondió Jesús? Jesús respondió que su reino no era de este mundo. Oh, con perspicacia Pilato dedujo, ¡ja! Este realmente se cree rey. En ese momento Jesús explicó que él había nacido para dar testimonio de la verdad, que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Ahí fue cuando Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pero en vez de esperar a Jesús para que contestara, salió para intentar salvar a Jesús de la multitud. Pero en sí, creo que Pilato quedó impresionado por las palabras de Jesús y habría escuchado más de sus instrucciones divinas, pero se sintió presionado. La turba de afuera clamaba pidiendo una decisión y Pilato se desesperó y no esperó que Jesús contestara a su pregunta. Y saben, sí, con eso él menospreció una oportunidad áurea. Claro. ¿Por qué digo esto? Esto me recuerda al excelentísimo Félix, el gobernador de Judea y Samaria, cuando el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén por predicar el evangelio. Cierto. Félix esperó una ocasión más favorable y le dijo a Pablo en Hechos 24:25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Qué terrible esa manera de actuar del gobernador Félix. Sí, fue... Bueno, en cuanto a Poncio Pilato, él estaba convencido de la inocencia de Jesús y debiera haber dispuesto inmediatamente su libertad. Pero quizá también pensó como Félix, que en una ocasión menos problemática en un futuro podría encontrarse nuevamente con Jesús. En verdad, si posteriormente el cielo le concedió otra oportunidad, también fue descuidada porque Pilato se suicidó unos años más tarde. Ahora, el comentario bíblico de Calvino dice lo siguiente: vemos en Pilato una enfermedad que es habitual entre los hombres. Aunque todos somos conscientes de nuestra ignorancia, hay pocos que están dispuestos a confesarla. Y la consecuencia es que la mayor parte de los hombres rechaza la verdadera doctrina. Luego el Señor, quien es el maestro de los humildes, ciega a los orgullosos y les inflige el castigo que se merecen. Del orgullo surge el desdén y no eligen someterse a aprender porque reclaman sagacidad y agudeza mental. Se cree que la verdad es algo común, pero Dios declara, por el contrario, que la verdad supera con creces la capacidad del entendimiento humano. Qué análisis profundo y certero, ¿no es cierto? Poncio Pilato puede simbolizar la experiencia de muchas personas en el tiempo del fin. Muy cierto. Hermano, hermana, que Dios nos ayude a no estar en ese grupo de personas. Debemos dar el valor necesario a las verdades divinas. Amén. Creo que por esa razón el tema de la verdad es una cuestión distintiva e importante en el Evangelio de Juan. ¿Sabes, hermano? Como verbo eterno, logos, Jesús es la luz y la verdad, lo que fuertemente contrasta con la oscuridad y el error. Indudablemente Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Esas son características que vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan 1:17. Varios versículos en Juan
comprueban esta autenticidad. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Jesús afirmó que su Padre es verdadero y él mismo escuchó la verdad de su Padre. Además, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es verdad. Tristemente, al preguntar qué es la verdad, pero luego darse la vuelta sin esperar respuesta, Pilato perdió recibir la enseñanza de aquel que era la verdad en persona, pues estaba en carne y hueso frente a él. Ahora sí, y esto es importante, transportémonos por un momento a nuestros tiempos. La pregunta acerca de la verdad es particularmente relevante hoy día, porque nuestro mundo está repleto de verdades que han sido abandonadas u olvidadas, puestas a un lado, marginadas. La oscuridad de la falsedad y la consecuente confusión que ésta conlleva se proliferan por todas partes. Hoy día, seamos sinceros, esquivar la verdad, darle vueltas para evitarla o hablar con doble sentido se han vuelto maneras aceptables y normales en nuestra sociedad. Esa degradación de la verdad ocurre tan a menudo que la gente se ve impulsada a hacer la misma pregunta que Pilato. ¿Y qué es la verdad? Bueno, qué triste es la condición de este mundo, ¿verdad? Sí lo es. Sin embargo, nosotros seguimos un rumbo diferente, hermanos. Cuando seguimos los pasos de Jesús, Él nos ayuda a convertirnos en personas que decimos la verdad. Jesús es la verdad. Él mismo testificó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nuestro testimonio saque a otros de la oscuridad del mal, que los lleve a la luz brillante de la verdad de Cristo. Amén. Sí. Que podamos hacer saber a los demás que la verdad todavía se puede encontrar en Cristo y en nosotros, sus seguidores. Esta es la esperanza que podemos compartir con el mundo. Seguiremos con este estudio. Vamos a dar seguimiento con la parte del lunes 16 de diciembre titulada He aquí al hombre. A Pilato no le gustaba despertarse temprano. Había sido sacado con urgencia de su dormitorio. Resuelto a despachar el caso del reo rápidamente, asumió una expresión severa, miró al hombre, la razón por la cual había sido arrancado de su cama en hora tan temprana. El deseado de toda la gente, página 671, dice: Pilato había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Qué maravillosa forma de describirlo, Tremendo. ¿no? En lo profundo, Pilato se conmovió y anheló conocer la verdad y cómo podía obtenerla. Pero en su apuro, intentando agradar a todos, al final no agradó a nadie. Es cierto. Buscó persuadir a la turba. Pero en vez de dejar libre a Jesús, Pilato se puso en desventaja. Los líderes religiosos reconocieron rápidamente que podrían manipular al gobernador romano a través de la multitud. Entonces Pilato mencionó una costumbre de dejar libre a un prisionero en tiempo de la Pascua. Preguntó si la gente quería que liberara al rey de los judíos y sorprendentemente, e irónicamente también, la gente pidió que liberara a un bandido llamado Barrabás en lugar del inocente Jesús.
Entonces comenzó la humillación de Jesús. Los soldados romanos trenzaron una corona de espinas, le pusieron un manto color púrpura y satíricamente exaltaban a Jesús como rey de los judíos. Pilato buscó retosar con la compasión de la multitud. Quizá, buscando liberar a Jesús, lo presentó frente a la plebe, con la corona de espinas y el manto color púrpura. La escena muestra a Jesús cubierto en son de burla, con un traje real, y al gobernador romano dirigiéndose a la plebe. Es cierto. Con las palabras, he aquí al hombre. Juan 19:5. Tremendo. Esto nos recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo. Es irónico y absurdo, Omar, que un gobernador pagano presentara al Mesías con atuendo regio ante Israel. Pero según lo describe Juan en el capítulo 19, versículos 6 al 16, la multitud pidió la crucifixión de Jesús. ¿Basándose en qué? En su afirmación de ser el Hijo de Dios. Oh, aquí llegó un punto importante porque eso asustó aún más a Pilato y buscó con ahínco la liberación de Jesús. Notemos que la mujer de Pilato mandó un mensaje importante. Ese detalle no aparece en el Evangelio de Juan, pero lo registra Mateo 27:19 y dice, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Aún así, nada de eso valió. Los líderes judíos sellaron el destino de Jesús. Afirmaron que liberarlo sería oponerse al César. Así fue. ¿Saben? Ellos entendían que la lealtad de Pilato al César significaría que no podría liberar a alguien que afirmara ser de sangre real. Astutamente los líderes dijeron que ellos no tenían otro rey que no fuera el César. ¡Qué condenación, por favor! Con eso demostraron que su odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Para librarse de Jesús estuvieron dispuestos a sacrificar su autonomía nacional. Ay, Poncio Pilato, quizás se merece un poco de lástima por su vacilación, por su falta de compromiso con lo que él sabía que era la verdad. Queriendo complacer a todos, fue odiado, tanto por los judíos como por el poder romano también. El emperador de Roma terminó obligándolo al exilio en Galia y lo despojó de todos sus honores. Poco después, Pilato se suicidó. Él quiso apelar al sentido de justicia y compasión de los líderes judíos, pero ellos estaban empeñados en crucificar a Jesús. ¡Qué figura tan trágica la de Pilato! Pero notemos algo interesante. Como pagano, él trató de salvar a un judío de su propio pueblo que clamaba por su muerte. Todo sucedió en la Pascua. Es cierto que la misión de Jesús era ser sacrificado como el Cordero Pascual. Podemos deducir que Cristo nació para morir, pero su muerte no tenía por qué ser a manos de Pilato. Las últimas palabras del infame gobernador a la multitud fueron exasperadas y sarcásticas. He aquí el hombre. Desapercibido, Pilato sintetizó con esas palabras la profundidad, la amplitud y la esencia de la salvación. Ciertamente Jesús era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. Su encarnación y muerte ganaron para nosotros la salvación eterna. He aquí al hombre.
Esas palabras resuenan en nuestra mente hoy, instándonos a contemplar a Jesús, hermano, hermana. En verdad, Omar, esa es la única manera para que seamos transformados, para que seamos salvos. Te pregunto, ¿reconoces tú a Jesús como tu Salvador personal? Oh, hermano, hermana, que Dios te ayude a no seguir el ejemplo flácido de Pilato, quien violó su conciencia, que tampoco sigas el ejemplo cruel de los líderes de aquella nación que buscaron crucificar a Jesús. Que con Juan el Bautista tú puedas proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Contempla al Hijo de Dios y serás salvo. Amén. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 17 de diciembre titulada Consumado está. La pregunta que resalta en esta sección es: ¿en nombre de quién obró Jesús? La respuesta la vemos en Juan 17:4, donde Jesús le dijo a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Sin embargo, llegó el momento de la crucifixión y nada de lo que Jesús había hecho en favor de su pueblo se destacó en forma positiva. ¿Sabes? En Juan 19:19, Pilato dispuso una inscripción en latín, griego y hebreo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos querían que el cartel fuese modificado. Pilato se negó y la inscripción permaneció como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como el Rey. Bueno, podemos imaginarnos el cruento cuadro. Allí estaba Jesús, verdaderamente el Rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, página 708, dice: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. La escena era conmovedora y triste. La mayoría de los seguidores de Jesús se habían ido como ratas por tirante, pero algunos fueron valientes y permanecieron al pie de la cruz. Allí estaba Juan, el discípulo amado, María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Ahora, en sus últimos momentos, antes de expirar, Jesús le habló a su madre diciéndole: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí, Juan, tienes a tu madre. Juan 19, 26 al 27. Acerca de María de Nazaret, hay pocos datos, pero ser elegida de entre todas las mujeres para servir como madre terrenal para el Mesías nos da a entender que sus virtudes eran destacadas, pues la hacían idónea para esa responsabilidad. ¿Saben así? Tristemente la iglesia cristiana se desvió, especialmente la sede que estaba en Roma, Claro. o que está todavía para ese grupo. Se desvió del curso correcto en sí. Y para el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, San Cirilo promulgó la idea de Theotokos, Madre de Dios. Se originó el culto y la adoración a María, pero ni María, ni Cristo, ni ningún profeta le dio ese título, algo que nunca fue escrito en la Biblia.
no hay ningún texto bíblico que insta a adorar a María. Oh. Ella no lo hubiera permitido, era una mujer piadosa. De ninguna manera. Es que la iglesia cristiana quiso imitar a las otras iglesias paganas teniendo una trilogía, Dios Padre, Hijo y Madre. Cierto, es cierto. ¿Sabes? Una vez acompañé a mi papá en una visita pastoral y llegamos a una casa muy humilde. La señora se llamaba Tomasina, nos atendió amablemente. Pero mientras mi papá hablaba, ella con ahínco limpiaba y besaba y cuidaba un cuadro de la Virgen María que tenía colgado en un lugar especial de la casa. Yo creo que era una estrategia que ella usaba, sí, por supuesto, dirigida a anular cualquier tentativa de estudio bíblico que mi papá quisiera tener con ella. Mi papá, en vez de criticarla, le dijo: señora Tomasina, me alegra saber que usted es una mujer devota de la Virgen María. Ojalá todos aceptáramos el plan de Dios así como ella lo aceptó. Oh, esas palabras la descolocaron a la señora Tomasina y ella preguntó: pero ¿por qué dice usted eso si usted no cree en la Virgen María? Al contrario, le dijo mi papá. En Lucas 1, versículos 38 y 47, veo cuán respetuosa fue María al contestarle al ángel Gabriel cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y exclamó: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea que ella necesitaba salvación. Claro, María respetó la orden divina y reconoció que necesitaba un Salvador. Tremendo eso. ¿Sabes, Omar? Esa visita abrió las puertas del mensaje adventista a toda la familia de la señora Tomasina. Qué bien. Se finalizaron los estudios bíblicos y por la gracia de Dios, ella, su esposo, sus 10 hijos se bautizaron en la iglesia adventista. Gloria a Dios. Amén. En la vida de María, la madre terrenal de Jesús, reconocemos su fidelidad, su espontánea disposición al servicio, Amén, su fe decidida y su entrega total al Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús. Claro. Pero no la idolatramos. Dios no tiene madre, porque Él no tiene origen. Él siempre existió. Es importante profundizar en una comprensión integral del mensaje bíblico. Claro. La Biblia nos motiva a seguir el legado cristocéntrico que encontramos en María y que como ella podamos reconocer y exclamar: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén y amén. ¿Por qué si ella es la que salva? Porque ella está diciendo que Dios es el Salvador. Seguro. Ahora, Jesús estaba en la cruz por expirar. El verbo griego teleo significa acabar, completar, ¿no es cierto? En Juan 19:30 Jesús dijo: consumado es. Sí. Y una palabra relacionada, teleio, significa acabar, perfeccionar. También aparece en el versículo 28, refiriéndose al cumplimiento de la Escritura. Por más horrorosa que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo, hermanos. Todo se estaba completando. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba completando, cumpliendo la obra que el Padre le encomendó. El comentario bíblico de Adam Clarke explica Juan 19, versículo 28 al 30 de la siguiente manera: consumado es como si hubiera dicho: he completado los grandes designios del Todopoderoso, he satisfecho las demandas de su justicia, he cumplido todo lo que estaba escrito en los profetas y he padecido la mayor malicia de mis enemigos. Ahora, el camino al lugar santísimo se manifiesta por mi sangre, un final terrible pero glorioso. Mediante esa trágica muerte, Dios se reconcilió con el hombre y el reino de los cielos se abrió a toda alma viviente.
Tremendo, en verdad. Tremendas palabras de Adam Así Clark. es, el sacrificio perfecto de Jesús significa que no debemos añadir ni quitar nada a su perfecta obra, hermanos, sino que simplemente debemos aceptarla. La salvación es un don de la gracia y recibimos ese don por fe. Y a través de la fe en la justicia de Cristo, nosotros somos capacitados para poder vivir una vida obediente y victoriosa en Jesús. Amén. Seguiremos estudiando la parte del miércoles 18 de diciembre titulado La tumba vacía. Oh, esto me hace recordar el canto. Cristo la tumba venció. Muy lindo el himno Qué ese. hermoso, ¿no es cierto? Así es. Te invitamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1 al 7. Jesús murió en la tarde de un viernes y resucitó temprano el domingo. Juan 19:42 explica que las horas del sábado se acercaban cuando él fue enterrado. De hecho, el proceso del entierro se hizo apresuradamente y no se completó. Por mucho que amaban a Jesús, sus seguidores guardaron el día de reposo, el sábado, y no fueron a la tumba. Recuerdan así que los días bíblicos comienzan de puesta de sol a puesta de sol. Claro. Si no lo entendemos este principio, jamás la profecía de que Cristo resucitó en el tercer día tendría sentido. Eso es muy cierto. Fue recién cuando se puso el sol el sábado que varias mujeres compraron especias para llevar a la tumba el domingo por la mañana. Es cierto. Y allí, en ese momento, ocurrió algo inaudito. Llegaron a la tumba y, para sorpresa, la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Tremendo. Oh, María Magdalena fue una de las primeras que llegaron muy tempranito a la tumba. Cuando ella vio vacía la tumba, corrió a contarles a Pedro y a Juan lo que había visto. Los dos discípulos corrieron al cementerio y Juan llegó primero. Se inclinó, miró adentro, vio los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, pero no entró. Pedro, sin embargo, siendo impulsivo, entusiasta, apresurado, entró a la tumba y también vio los lienzos. El lienzo que había estado sobre la cabeza y el rostro de Jesús había sido doblado y puesto aparte. Al ver a Pedro entrar en el sepulcro, Juan entró también. Leamos Juan capítulo 20, versículos del 8 al 10, y dice así: Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿por qué el hecho de ver a los lienzos de la tumba y el sudario puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Bueno, Omar, es digno de notar la importancia de ser ordenados, hermanos. ¿En serio? Hasta en los pequeños detalles. El deseado de todas las gentes, página 733, dice: vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que Él había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados. Tremendo. Cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Fue la mano del Salvador la que dobló cada uno de ellos y lo puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección
en toda su obra. Ay, qué extraordinario ¿Verdad que es sí? esta La cita. verdad que sí. Que Cristo dobló, o sea, hizo la cama. Con cuidado. Cuando vamos y luchamos con nuestros hijos, haz tu cama, ¿la hiciste? No quiero. No, Cristo se despertó. Sí. Lo primero que hizo la cama. Muy cierto. Él puso todo en su lugar y lo dobló. Dice el Cuidadosamente. propio Cristo en sí. Qué emocionante. La verdad que sí, precioso. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Si deseamos seguir el ejemplo de Jesús, debemos ser ordenados con todas nuestras pertenencias. Ropa doblada, casa ordenada, cama limpia, Ay. cocina higienizada, todo eso. Importantísimas lecciones, sí, es esta. Ahora, a nivel humano, reflexionar sobre por qué la tumba estaría vacía presenta la respuesta más típica: ladrones de tumbas. Pero hay 3 razones que no satisfacen esa explicación. Mateo 27, 62 al 66. Dice que la tumba estaba custodiada, Cierto. lo que hace improbable la opción del robo. Número 2, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Claro. Y número 3, los ladrones de tumbas actúan con prisa y no doblarían los lienzos. Yo no creo que No, hubieran tomado yo tiempo de tampoco hacerlo. creo. Entonces, no es de extrañar que al ver el sudario doblado, Juan creyera que Jesús había resucitado. Porque ya lo conocían durante su ministerio. Claro. Él doblaba, tenía todo Con cuidado, ¿no con es cuidado. cierto? Ahora, hermanos, la resurrección de Jesús muy temprano por la mañana del primer día de la semana era indispensable para la fe de sus seguidores. Jesús debía resucitar de la tumba como lo había dicho y como lo predecía el Antiguo Testamento. Ningún poder maligno podría mantenerlo bajo tierra. Ante la poderosa orden de su Padre de resucitar, las fuerzas del mal fueron totalmente vencidas. Los soldados romanos presenciaron la salida de Cristo de la tumba y cayeron al suelo como muertos ante la aparición de su gloria deslumbrante. Quedaron tan asombrados por lo que presenciaron con sus propios ojos que corrieron a los líderes religiosos para contarles lo que había sucedido. Pero los líderes estaban tan contrariados con Jesús que descartaron cualquier evidencia de su resurrección. Sin embargo, notemos lo siguiente: los líderes sabían muy bien que Jesús había resucitado. De lo contrario, ¿por qué sobornaron a los soldados con dinero? Mateo 28, 12 al 14 describe lo que realmente sucedió. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Claramente los líderes estaban perpetuando una mentira definitiva que se oponía a la evidencia que tenían ante ellos. Por eso ofrecieron cantidad de dinero a esos soldados. Ahora, Omar, que todos los soldados romanos se durmieron convenientemente al mismo tiempo para que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Imposible. Ni los ladrones ni los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Nuestro Salvador Jesús se levantó gloriosamente de la tumba. Alabado sea Dios por esta maravillosa verdad. Bien, analicemos entonces el estudio del jueves 19 de diciembre titulado Jesús y María. El día de la resurrección transcurrió en forma certera y emocionante. Así fue. Cuando puedas, lee Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. María Magdalena fue privilegiada. Fue la primera en ver y oír a Jesús resucitado. Al llegar a la tumba se sentía reacia y triste.
decidió entrar y vio a 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron por qué lloraba. Con dolor respondió: se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Entonces se dio vuelta y se encontró cara a cara con un hombre que pensó que era el jardinero. No percibió que era el Señor resucitado. Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? La atención de María estaba tan centrada en el cuerpo desaparecido de Jesús que no reaccionó hasta que Jesús mencionó su nombre, María. Al oírlo, inmediatamente supo quién era y lo llamó Raboni, maestro. Qué hermoso. Bueno, en realidad María Magdalena había seguido a Pedro y a Juan a la tumba, pero indudablemente ella caminó con menos prisa, ¿no es cierto? Es cierto. Abrumada por el dolor, con ojos cargados de lágrimas. Su estado emotivo le impidió reconocer inclusive a los visitantes celestiales que tenían noticias que habrían calmado su angustia. Hermano, hermana, María Magdalena no reconoció que esos seres eran ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pero al reconocer a Jesús resucitado, María corrió a los discípulos para darles la buena noticia. Jesús se le apareció en su humanidad, así como más tarde se apareció a los discípulos cuando les preparó el desayuno y cuando permitió que Tomás tocara sus cicatrices. Ahora, hermano, hermana, recordemos esto. Por nuestro bien, Jesús conservará su humanidad por la eternidad, uniéndonos a Él con un vínculo que nunca se quebrantará. Esas son las heridas en sus manos. Para finalizar, la lección nos pregunta: ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiera resucitado? El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 13 al 20 arguye: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. La verdad que la resurrección, tanto si nos referimos a la de Jesús como la del resto de la humanidad, es un tema humano, es un tema impresionante. Es nuestro último atrevimiento frente a las tumbas de nuestros seres queridos. Es la esperanza que nos queda a los creyentes de volver a verlos. Aquellos que murieron de cáncer, aquellos que murieron en un accidente, aquellos que perecieron por un ataque de corazón, van a resucitar si estaban entregados en las manos de Dios. La resurrección de Jesús es el núcleo central del Nuevo Testamento y del cristianismo. Sin resurrección no puede existir el cristianismo. Entonces, gloria a Dios, porque la resurrección que logró Jesús al vencer definitivamente la muerte es como un fuego que corre por la sangre de la humanidad, es un fuego que nada ni nadie puede apagar. Y lo más extraordinario de la resurrección de Jesús es que puede hacer de cada uno de nosotros una persona vivificada. Amén.
Definitivamente, cuando Jesús resucitó, no lo hizo para lucir su cuerpo o para presumir de lo que podía hacer con su nueva corporeidad inmaterial. ¿Saben? Sí, Él resucitó para ayudar a todos los que estamos atrapados por el miedo a la muerte. Muy cierto. Resucitó para anunciarnos la vida, para darnos vida eterna. Oh, es cierto que la realidad de la muerte nos corta ramas todas las noches. Es cierto que cuando empezamos a vivir, empezamos también a morir. Pero la vida es más fuerte. Podemos reverdecer cada mañana esas esperanzas que nos fueron podadas por la noche. Vestirnos de Jesús es levantarnos cada mañana dispuestos a vivir por Él. Amén. Y para ingresar en esa singular asociación de ser vivificados en Cristo, solo necesitamos aceptar la esperanza y compartirla con los demás. Oh, pero es tremendos conceptos, Nessie. La verdad que sí. La verdad, este es nuestro existir. Amén. Esto es nuestra razón de seguir predicando en la voz de la esperanza. Gloria a Dios. Tú, de seguir testificando al perniquebrado, el que Así necesita es. ser levantado del fango del pecado. Amén. Maravilloso este estudio de la lección. Y recapitulemos, estimados. Bueno, en primer lugar, Poncio Pilato quiso conocer la verdad, pero se sintió presionado y perdió su oportunidad. En segundo lugar, no debemos seguir el ejemplo de Pilato ni de los líderes religiosos que buscaron crucificar a Jesús. En tercer lugar, el sacrificio perfecto de Jesús significa que no debemos añadir ni quitar nada a su perfecta obra, sino simplemente aceptarla. En cuarto lugar, Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Su resurrección da a la cruz sentido y certeza, porque sin la resurrección de Cristo no hay futuro. Y número 5, Jesús resucitó para ayudar a todos los que estamos amedrentados de la muerte, para darnos vida eterna. Amén, amén. Aprendimos muchísimo esta tremendo, semana. Sí. Pero la semana que viene nos traerá el último estudio del trimestre y del año. La lección próxima se titula Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Haz planes de acompañarnos una vez más. Es el último estudio del año. Claro. Y recuérdate, vamos a terminar con broche de oro. Claro que sí. Va a comenzar el año 2025 muy pronto y debemos terminar con un mensaje de paz, de alegría, de esperanza, un hálito de vida. Amén. Y no olvides, el tema que presentaremos este viernes lleva por título ¿Seré yo salvo? Es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Será que de verdad puedo ser salvo? Me veo tan imperfecto. Va a estar buenísimo ese tema, Claro. No te lo pierdas. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Además de este repaso de la lección, La Voz de la Esperanza tiene a tu disposición otros programas, sermones, consejos de salud, contestaciones a preguntas bíblicas y mucho más. También puedes acompañarnos a través del Facebook, así como por la televisión o por la radio. Claro. Por ahora, bueno, Nessie, nos despedimos con un hasta pronto, diciéndote a ti, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.